Buenos días a todos, bienvenidos al webinar que tenemos hoy, EB1A, EB1A sin el premio Nobel, cómo preparar casos de habilidad extraordinaria para ejecutivos y empresarios. Mi nombre es Marianela Mansur, directora de ventas y marketing y socia aquí en Journey, y voy a ser la anfitriona de esta sesión. Antes de empezar, quería hacer una pregunta a las personas que ya están aquí, saber desde dónde se están uniendo. Me encantaría saber. Pueden escribirnos en el chat de qué ciudad se unen. Miami, me encanta. Orlando. Hola, Andrea. Buenos días desde Uruguay, me encanta. Otra persona, Agustina de Uruguay, me encanta. Sí, chévere, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bueno, sí, antes de empezar, y ahorita les voy a presentar a Natalia, nuestra invitada. Antes de empezar, quería compartir algo que es bastante especial de este webinar. Es el primer webinar que está dirigido a abogados de inmigración que tiene un crédito CLE de Florida Bar y que es en español. Digamos que cuando planeamos este webinar con Natalia, dijimos, bueno, vamos a intentar coger un CLE con el, digamos, que nos aprueben un CLE con el tema del idioma y resulta que salió todo perfecto y dijeron que sí. No sé si hay muchos CLE que están en español, así que para nosotros es una dicha poder hacerlo en español y tener también la posibilidad de ofrecer ese crédito. Así que ni siquiera sabíamos que era posible. Y como le dije a Natalia antes de empezar, puede que haya un poco de Spanglish en este webinar, pero bueno, la mayoría de personas hablan inglés, hablan español y ahí podemos ir hablando de todos los temas. Bueno, aquí tenemos personas en Argentina, Colombia. Excelente. Vamos a dar unos minuticos para que otros se conecten. Hoy tenemos más de 110 personas que se han registrado, así que esperamos tener bastantes personas conectadas. También después de esto vamos a compartirlo en YouTube. Y quería decirle a las personas que pueden utilizar la parte derecha, van a ver un espacio donde dice Q&A y ahí van a poder agregar todas sus preguntas. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces nuevamente les digo a todos bienvenidos. El webinar de hoy, el título es EB1A sin el premio Nobel, cómo preparar casos de habilidad extraordinaria para ejecutivos y empresarios. Para quienes aún no nos conocen, quería contar brevemente quién es Journey. Nosotros colaboramos con abogados de inmigración y sus clientes para crear planes de negocios y documentos de apoyo de alta calidad para peticiones migratorias, ayudando a emprendedores y profesionales internacionales en sus proyectos de vida. También ofrecemos servicios de case preparation, donde apoyamos a los abogados de inmigración organizando los documentos de sus clientes, redactando cartas de petición y armando paquetes completos listos para enviar a inmigración. Aunque muchos asocian la visa EB1A con premios internacionales como el Nobel, la realidad es que también hay muchos ejecutivos y empresarios que pueden calificar sin tener necesariamente ese tipo de reconocimientos. Y justamente de eso se trata la sesión de hoy. Para guiarnos en este tema, nosotros hemos invitado a Natalia Friedman, abogada de inmigración en Argentina y en Estados Unidos con más de 20 años de experiencia. Natalia es miembro del New York State Bar Association y de EILA y se especializa en visas de negocios para inversionistas, clientes corporativos, visas profesionales, transferencias de ejecutivos, casos de habilidad extraordinaria y de interés nacional. Natalia en 2010 fundó Friedman Immigration Law con oficinas en Miami y Buenos Aires, donde lidera un equipo maravilloso, porque conozco a varios de ellos, y altamente capacitado con amplia experiencia en inmigración empresarial. Su firma asesora tanto a clientes corporativos como a individuos. En el caso de Journey tenemos el privilegio de colaborar con Natalia desde hace 7 años y siempre hemos admirado su precisión, su compromiso y el enfoque estratégico en cada caso. Entonces hoy Natalia compartirá con nosotros cómo identificar candidatos potenciales, estructurar la evidencia de manera efectiva para así presentar casos sólidos ante USCIS o ante inmigración. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, Marianela, muchísimas gracias por la invitación y por crear este espacio tan especial y diferente.
un poco disruptivo, pero importante también para la comunidad. Y nada, es un placer que Journey acompañe con todas estas educación y que compartamos la información que sabemos y podamos seguir teniendo casos de éxito en inmigración, que es lo que hacemos. Así que les agradezco un montón la invitación y haber creado este espacio. Gracias, Nati. No, de verdad, gracias, porque para nosotros como valor de nuestra compañía es poder compartir el conocimiento que también le es útil a los demás abogados de inmigración. Y digamos, qué bonito poder compartir ese conocimiento, ¿verdad? Tú has aprendido muchísimo durante todos Siempre, tus años y también has aprendido de otros abogados en ciertos tipos de siempre. visa. Así que esa dinámica a nosotros en Journey nos parece bastante valiosa y por eso, digamos, es una plataforma para que abogados como tú puedan hacerlo. Así que bienvenida nuevamente. Gracias. Listo, entonces antes de entrar a la parte de las preguntas que le voy a hacer a Natalia, quería avisarles nuevamente que si tienen alguna pregunta la pueden hacer del lado derecho donde dice Q&A y cuando se finalice la sesión voy a entregar el código del crédito CLE, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, Nati, muchos abogados de inmigración escuchan EB1A y enseguida piensan que eso solamente aplica para las personas que se ganaron un premio Nobel o un atleta olímpico. ¿Por qué crees que tantos abogados le sacan el cuerpo a estos casos, digamos? Bueno, un poco lo que vos decís es que esta categoría, la EB1A, es la categoría más alta dentro de las green cards que hay basadas en empleo, es la primera categoría. Entonces, muchas veces los abogados las asocian, como vos decís, con un premio Nobel o un atleta olímpico. Sin embargo, el estándar que establece la ley es más amplio de lo que los abogados creemos. La EB1A no requiere necesariamente una fama mundial, requiere demostrar, sí, que la persona pertenece a un porcentaje muy alto dentro de un campo, pero a nivel nacional o internacional sostenido. Ya haciendo esta distinción en la ley, no tiene por qué ser internacional. Uno puede ser muy reconocido en su campo específico, en su país o en otro país y adquirir una EB1A. Si a la vez tiene algún reconocimiento internacional, obviamente que puede llegar a sumar a la petición. Pero justamente el criterio es un poco más amplio y no necesariamente si no tiene lo que dice la ley, un Major International Award como un Nobel Prize, no puede aplicar. Y es erróneo, como bien decís vos, muchos años yo tenía abogados diciendo que esta es la green card para el Nobel Prize nada más, y no, la verdad que hay mucha gente más que logra cumplir con un montón de requisitos que pone la ley, que es más amplia, con un poco de creatividad y una buena estrategia se logra aprobar casos sin un premio mayor. Excelente. Nati, y otra cosita que hablábamos antes de conectarnos era todo esto que está pasando con el tema de la H1B está haciendo que las personas también estén pensando en alternativas y pienso que eso también fue una de las razones por la cual traemos el tema de EB1A para que también los abogados entiendan la amplitud de su aplicación. Obviamente deben estar elegibles, pero que también lo consideren en caso que haya alguien que anteriormente hubiera hecho una H1B y luego poder ver esto como una alternativa siempre y cuando Sí, califique, por supuesto. lo que vos mencionás, Marianela, viene muy bien en este webinar porque justamente nosotros estamos hablando especialmente, vamos a tocar por ahí otras áreas, pero estamos hablando de los ejecutivos y los empresarios en negocios, en EB1A, que son generalmente los que aplican muchas veces a la H1B. Quizás los creativos, los que van por arte en la EB1A, no aplican a una H porque quizás no tienen un título universitario. Y bueno, como vos bien decís, hubo cambios recientes en la ley de H, pusieron un fee muy alto, van a tener mucho escrutinio, se va a estar dejando un poco de lado que no se sabe qué va a pasar. Entonces, en caso de que nosotros tengamos un cliente nuevo, un cliente que ya tenemos en el estudio, que vemos que tiene una H hace tiempo, quería aplicar a la H y tiene un reconocimiento en su campo, en su profesión, en sus negocios, quizás es el momento de analizar con él la posibilidad de aplicar a una EB1A que puede ser posible, como bien decís vos. Entonces, Perfecto. es el momento en que los abogados tenemos que ser un poquito más creativos, pero también a la vez tenemos que estar seguros de cada paso que damos,
porque no es un momento de tomar riesgos, sí de armar estrategias con el cliente. Y creo que por ahí lo voy a repetir varias veces en el webinar, porque a mí me parece que uno tiene que amigarse con el cliente en el sentido de poder armar la estrategia y ponerlo a borde al cliente de su caso también para que él nos pueda ofrecer la mayor documentación e información y de ahí poder sugerirle cosas importantes para armar un caso sólido y bueno y que tenga muchas posibilidades de éxito. Excelente, Nati, súper relevante. Bueno, hay abogados de inmigración que están aquí conectados y que nos van a estar viendo también después, digamos, en la grabación, que han hecho una EB1A, otros que tal vez no han hecho una EB1A. Me encantaría poder repasar los criterios, o sea, hagamos un repaso de los criterios y explicar por qué no solamente aplicaría para científicos y deportistas. Entonces, Claro hagamos que como sí. ese review de los básicos. Claro que sí. Bueno, como veníamos charlando, la EB1A se aplica tanto, lo que decíamos era en artes, ciencias, deportes, negocios y educación, ¿ok? Y lo que requiere la ley es que, como decíamos antes, o la persona tiene un premio internacional muy importante, que a veces lo asimilan al Nobel Prize o algo en su categoría, pero si no tiene ese premio mayor, pasamos a la segunda forma de probar un EB1A, que son bajo dos análisis. Uno es que la persona va a tener que cumplir con 3 de los requisitos que establece la ley, que son 10, que básicamente es un premio nacional o internacional de menos categoría que el Major International Award. Puede ser material publicado, membresía en asociaciones, haber sido jurado de pares, o sea, participar como un juez del trabajo de otros, contribuciones originales, artículos académicos, exhibiciones artísticas, rol de liderazgo o importancia crítica para una organización distinguida, salario elevado y éxito comercial son los 10 puntos que pone la ley. Además de eso, una vez que cumple por lo menos con 3 de esos 10 puntos, la persona va a tener que demostrar que en su totalidad es extraordinaria. Con lo cual acá nosotros vamos a agregar solo documentación importante que prueba la trayectoria sostenida de la persona para probar el segundo punto, que es el caso Kazarian, que hoy en día también está habiendo muchas negaciones por ese segundo prompt de esta prueba. A veces la persona cumple con 3 requisitos, pero si no llegó a probar que en la totalidad está en lo más alto en su campo, el oficial puede decir, ok, te di 4 puntos, pero no creo que sos extraordinario. Entonces es importante dejar la evidencia que no cumple con estos requisitos, porque a veces vos tenés un cliente que te dice, tengo una carta muy importante de una asociación que no soy miembro, pero quiere contar mi trayectoria. Bueno, eso puede servir para Kazarian, ¿ok? Saber dónde poner la parte de que la persona en su totalidad viene con una trayectoria importante en su campo y ha logrado ya sea las contribuciones, el rol, etc. Y específicamente para ejecutivos, lo que nosotros tratamos de mostrar siempre o lo que es más fácil mostrar es el rol importante de liderazgo para una compañía distinguida. Muchas veces es la compañía del propio individuo o a veces anteriormente también tuvo una trayectoria en alguna otra compañía reconocida y después en la de la persona. Muchas veces, gracias a estos logros, tiene material publicado. Hay que ver si el material publicado es de la compañía o es de la persona, porque si hay mucho logro de la compañía, hay que empezar a traducirlo al aplicante. Esto creo que es uno de los errores más importantes. Acá no estamos probando que la compañía es exitosa o es importante en su campo, sino estamos probando que el aplicante contribuyó a los logros de la compañía y generalmente probamos el salario o la remuneración alta. Esas son las 3 bases que más utilizamos en negocios y empresarios para la EB1A. Y después la totalidad, que muchas veces ayuda, a veces nos llamaron para conferencias, las conferencias ayudan mucho y depende si son en la industria, las utilizamos para artículos académicos. Si no llegan a ser en la industria, las conferencias que da esta persona y son más genéricas, las usamos para la totalidad. Ahí vamos midiendo un poco la documentación, pero seguramente Excelente. volvamos a este tema. Sí, sí, la evidencia es valiosísima. Escuchaba también a otros abogados mencionar, digamos, que a veces
algunos abogados se enfocan en la cantidad, pero lo importante es poder determinar la calidad de esos puntos y poder 100%. llevarlo a eso. Exacto. La verdad que yo he aprendido hace muchos años de hacer EB1A, que a veces también uno tiene que ir con la emoción del cliente. He tenido clientes que venían de su país con muchos logros súper importantes, por ejemplo, un premio a nivel nacional de su país realmente relevante en el campo de la persona, y llegan acá a Estados Unidos por ahí con una visa temporal, la O1A de habilidades extraordinarias, y conseguían un premio acá que era relevante, iban de smoking a la premiación, estaban orgullosos, pero la verdad que el premio acá no era tan relevante en el campo como el premio nacional que tenía en su país, pero para ellos era un logro muy grande en poco tiempo. Entonces, venían todos entusiasmados en querer poner ese premio. Ese premio muchas veces Te tapaba al elimina. otro, Claro, te claro. elimina, y el oficial se enfocaba en ese para no dar el punto. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir si nos va a servir o no, más allá de la emocionalidad del cliente con su prueba, con sus logros, y nosotros podamos guiarlo, y a la vez lo que no realmente cumple con el punto hay que eliminarlo hoy en día. No es cantidad, sino calidad, como bien dijiste vos. Claro, perfecto, Nati. Bueno, ahorita mencionabas algo, digamos, del rol de liderazgo, digamos, los logros que no fueran de la compañía, sino del aplicante. Pero cuando tú recibes a un cliente que es emprendedor o ejecutivo, ¿cuáles son esas primeras señales que tú dices, este puede ser un EP1A? Bueno, nosotros hay algo que siempre, que creo que por ahí la mayoría de los abogados hacemos, pero yo siempre intento contar con el CV por lo menos 10 minutos antes de la entrevista con el cliente para darle una ojeada, porque más o menos ya sé por dónde agarrar al cliente de qué es lo que se ve en el CV que él ya tiene. Pero claramente el cliente en la primera cita tiene otra historia que contar más allá de esa hoja de vida. O sea, va a contar cosas que para él no, porque para nosotros los abogados hay puntos que son muy relevantes porque nos ayuda a probar mínimamente los 3 criterios, como decíamos, que son, tienen que estar sí o sí, y después la totalidad. Para el cliente, sus logros son los importantes, lo que a él lo llevó. A veces hablan solo de una sola cosa. Yo lideré la compañía, yo hice, pero de repente tienen material publicado o de repente rechazaron 2 o 3 entrevistas de revistas empresariales que los llamaron por falta de tiempo. Entonces, en ese narrativa del cliente en la entrevista, uno tiene que descubrir qué cosas por ahí el cliente dejó de lado en el CV y no las puso y las tiene, o dejó de hacer en los últimos años y puede lograrlas en poco tiempo para lograr los puntos más claves que nos va a dar la posibilidad de tener un caso aprobado. Y como bien decís vos, yo ahí con el CV ya veo que si tiene años, primero en la industria, y esos años en lugares importantes, ya creo que por ahí él tiene una carrera sostenida en el tiempo a nivel nacional o internacional. Eso a mí me va a ayudar a que de alguna manera hay altas posibilidades que él pueda llegar a probar 3 criterios. No es seguro porque me ha pasado, pero entonces ahí de vuelta, descubrir los criterios importantes. Los más fáciles de ver, obviamente, en una persona en negocios es el liderazgo en una compañía distinguida. No hay que olvidar que hay que probar que la compañía es distinguida. Entonces, a veces quizás si él acaba de abrir una compañía, por más que es buena, quizás tiene una trayectoria anterior que nos da el tiempo sostenido en la industria y a la vez en una compañía que es fácil de probar que es distinguida. Para probar que la compañía es distinguida, nosotros necesitamos material objetivo. No es una persona de la compañía diciendo mi compañía es muy importante. Tiene que dar notas sobre la compañía, tiene que dar créditos sobre la compañía, premios, números. Tenemos que poder medirlo objetivamente y agregar ese material objetivo a la presentación. La carta también de la compañía no puede ser genérica, va a ser específica del logro de esta persona. Y después, el material publicado. Muchas veces estas personas en negocios tienen un perfil muy bajo, pero una vez cuando uno le explica la necesidad de ser visual a la persona, porque el oficial lo va a googlear, la persona termina accediendo, en la mayoría de los casos, bueno, entonces voy a volver a llamar a la revista que tantas veces me quiso hacer la nota que le voy a dar la nota. O sea, Claro. ahora sí. Y Sí, después sí, la sí. remuneración, que obviamente hay que probar la objetiva y que ahora la ley de EB1A tiene algo muy importante que también podemos hablar de remuneración alta o de salario alto a futuro. Antes solo nos dejaba hablar el pasado, Ajá. inmigración nos requería un año.
de pasado salario alto. Ahora podemos hablar al futuro. Claro está que es menos fuerte porque en realidad es a futuro y ahí creo que Journey nos puede ayudar con el VP y todo, que ya lo hablaremos, pero es un punto sumamente importante porque tenemos que lograrlo hacer lo más objetivo y real posible si queremos probarlo a futuro y no vamos a probar el pasado. Yo personalmente trato de probar el pasado y el futuro, ambos, en ese mismo punto. Perfecto, gracias Nati. Bueno, ¿y qué señales hay de alerta? O sea, que tú digas, este definitivamente no es un buen caso para EB1A. Bueno, este es un punto que a mí me gusta porque en realidad me encantaría por ahí que otros expongan su punto, pero recientemente me pasó con un cliente que él ya tiene la O1, que trabajaba para una organización muy distinguida, que es el Comité Olímpico, justamente, en una parte más empresarial, y lo que realmente la persona tenía era el rol de liderazgo para una organización distinguida, que era obvio. Pero nada más tenía eso. Cuando yo trataba de ir un poco más a notas sobre él, no las tenía ni creía que las podía lograr porque comprometía a la organización y no lo iban a dejar decir las cosas que él podía decir, que había logrado. Cuando yo trataba de hablar del salario alto, no era salario alto lo que él había tenido ni en Europa ni acá en California. Cuando trataba de hablar de que sea jurado, no había un lugar donde él sienta que sea posible ser jurado, quizás mismo de la universidad de tesis, etc. Entonces veía que era una persona que tenía un nombre importante en la organización para la que trabaja, su papel era sumamente interesante, pero sentía que era muy difícil lograr por lo menos 2 criterios más. Entonces, ahí para mí es una alerta de decirle al cliente, yo creo que si vas a otro abogado que por ahí no tiene tanta experiencia, se enamora de tu posición, se enamora del nombre donde vos trabajás y cree que eso es un caso 100% de EB1A, pero si no logran explicarte que tenés que formar sí o sí 2 o 3 puntos más y vos no haces ese fuerte, se van a encontrar con una petición muy débil. Y a veces me pasa lo contrario. Eso es así, esa persona tiene un rol muy claro y quizás cumple un solo punto y es difícil lograr que cumpla los otros. No lo veo tan factible como por ahí sí a veces me pasa con empresarios. Y a veces la persona tiene muchos roles diferentes. Primero fui dueño, después fui productor, después fui CEO, ¿sí? Y entonces tiene una nota que habla de este rol X. Tiene un premio en otro tipo de rol, pero yo tengo que elegir un rol para hacer la presentación. No puede ser 8 cosas la persona, yo lo tengo que mostrar en un rol como extraordinario. Entonces, cuando la documentación se divide mucho en los diferentes roles que la persona tiene en los últimos 15 años de trayectoria, ahí también es una alerta que le tengo que decir, ok, elegí tu mejor Prioriza. rol. Prioriza tu mejor rol y vamos con la documentación que tenés ahí y si nos faltan puntos, ¿cómo los vamos a conseguir? Esas son alertas desde el principio. Quiero decir, ¿cuál es la alerta que en principio vos ves y decís, uy, qué lindo caso? Y de repente cuando lo empezás a hablar con el cliente decís, este es un red flag, lo tengo que frenar acá y tenemos que concentrarnos en un rol. O tiene mucho de un solo punto, vamos a ver si él puede lograr los otros. Esos son red flags que yo veo. Perfecto, Nati. No, me imagino la importancia de esa primera cita, ¿no? Eso es una Para mí es fundamental, absoluto. es divertida, lleva mucho conocimiento y energía, pero sí, hay que tratar de que el cliente hable y cuente todo porque es lo que más nos va a dar a nosotros los abogados para empezar a visualizar cómo vamos a hacer la estrategia con ese cliente. Exacto, y requiere una creatividad estratégica, o sea, tener en cuenta 100%. todos esos puntos aquí detrás de tu cabeza, pero al mismo tiempo buscar, porque también a veces pasa lo contrario, que las personas no se sienten extraordinarias y resulta que no han visto un impacto importante, pues, que tienen ciertos premios que han tenido o ciertas experiencias que han tenido, me imagino. Me ha pasado mucho, Marianela, que me consultan por ahí para hacer una I2, una visa de inversor, y me pongo a hablar justamente porque yo trato de conocer al cliente y digo, y por dentro ya, y a veces tengo a alguien del equipo y es como que nos miramos así en el Zoom y digo, estoy hablando con un EB1A, o sea, esto puede ser un EB1A y cuando se lo planteo me dicen, ¿cómo?
No Yo, esperaba, o sea, yo, exacto. exacto. Y por ahí hice una cátedra en la universidad, ¿entendés? De su campo, y vos decís, pero claro, o sea, tenemos acá artículos académicos, rol principal, remuneración alta, contribuciones a tu campo, o sea, Claro, realmente jurado, o sea, sí, y ellos ni lo vieron porque ellos están enfocados en el negocio nada más por ahí. claro, claro. Me encanta esa parte. Nati, hablemos de sectores. Hay sectores como tecnología, consultoría, diseño, que pasan desapercibidos o pueden tener buen potencial para este tipo de business. Sí, absolutamente. A ver, yo quizás a diferencia de la IB2 en interés nacional, que el sector muchas veces ayuda realmente a probar el impacto nacional del aplicante, porque ya el sector muestra que ese sector tiene un impacto nacional. El IB1A tiene que ver mucho con el aplicante, por eso es una de las pocas self-petition que la persona se autopeticiona y que tiene que probar sus logros y que inmigración en los últimos años ha marcado mucho en sus pedidos más evidencia o en sus negaciones, que acá el que aplica es la persona y no la compañía o el campo en sí. Entonces, estos sectores, siempre que uno esté en lo más alto en su campo, en ese sector, puede aplicar si puede mostrar los criterios. Así que sí, hemos tenido muchos casos de éxito en tecnología, en diseño, en otros rubros menos quizás que la persona los reconoce, pero que aplicamos. Perfecto, súper. Nati, también me hicieron una pregunta anteriormente dentro de las preguntas cuando las personas se registran, preguntando cómo se prueba la evidencia de la membresía. Bueno, ahí tocas un punto que es uno de los puntos, como vos mencionabas al principio, yo hace 20 años que hago habilidades extraordinarias. De hecho, inmigré a Estados Unidos con habilidades extraordinarias de mi esposo Ah, hace qué bueno. 26 años. O sea, ahí es cuando me familiarizo un poco con este tipo de casos. Antes, vamos a decir hace 15 años, era fácil probar ese punto. Siempre teníamos gente que era miembro de una asociación en su campo que tenía ciertos requisitos, ¿no? Obviamente que no vamos a hacer requisitos genéricos, cartas de recomendación, tener 10 años de trayectoria, a veces haber colaborado con la comunidad o con el campo en sí mismo, y los hacían miembro y nosotros lo probamos con inmigración y generalmente inmigración nos daba el punto. Hoy en día, la verdad, que por eso pienso que esta persona hizo la pregunta, es uno de los puntos más negados por inmigración. Es uno de los puntos que inmigración, aunque no te los da, en el pedido de más evidencia te lo cuestiona y después no lo termina dando, porque realmente requieren que los bylaws de esa organización, es decir, los estatutos de la organización, de la asociación de la que la persona es miembro, diga que para ser miembro hay que tener capacidades o ser extraordinario. Es un montón, porque la verdad que hay pocos estatutos que dicen eso, pero si no palabras muy similares. Si nosotros no vamos a contar con la objetividad del estatuto, es muy difícil que hoy en día inmigración dé el punto. Entonces, primero que nada es preguntarle al aplicante si puede conseguir los estatutos de la asociación. Porque si los estatutos son muy genéricos, no vamos a tener documentación objetiva para poder probar ese punto. Una vez que los tenemos, si por ahí juegan a nuestro favor, ahí sí podemos contar con cartas de gente reconocida que explique un poco mejor el punto del estatuto para darle más fuerza. Pero tenemos que contar con esa base. Yo siempre le doy el ejemplo al cliente que, por ejemplo, yo soy, como bien dijiste vos, Marianela, miembro del New York Bar Association. Entonces, obviamente que tengo ciertos requisitos. Tengo que tener un título en Estados Unidos, no tengo que tener acciones disciplinarias, tengo que tener alguna recomendación, o sea, tengo que cumplir, pagar la membresía, pero eso a mí no me hace extraordinaria. Voy con un montón de colegas ahí adentro. Entonces, si es una membresía de ese estilo, no sirve. O sea, realmente tenemos que volver a leer los estatutos de la asociación, encontrar algo distinguido donde requieren un poco más que temas genéricos y a partir de ahí ver cómo podemos apoyar aún más objetivamente, que son muy pocos. Muchas veces nos piden saber qué otros miembros reconocidos en el campo y explicar el reconocimiento de esos miembros, el número. La ley es bien clara, no requiere que la asociación sea la más importante, requiere que el proceso de selección para ser miembro sea lo más selectivo posible.
Entonces, bueno, ahí hay que enfocarse y hay que hacerlo con documentación objetiva, no con una carta de la asociación. Perfecto. Hablando un poco más de otros tipos de evidencia, Natalia, algunos abogados se sienten cómodos con otros tipos de visa que requieren una mentalidad distinta, ¿no? E2, L1, H1B. Digamos, ¿qué otras cosas tomas tú para traducir esos logros empresariales en evidencia convincente? Has mencionado algunos temas de la cobertura mediática y otros, no sé qué otros podrías mencionar. Bueno, un poco esto que veníamos hablando, Marianela, para mí es fundamental transmitir que hoy UCIS, o sea, inmigración, da mucha relevancia a todo lo que es documentación objetiva. O sea, las cartas de recomendación perdieron un montón de peso en el file. Yo por años escuchaba clientes que me digan, ¿cuántas cartas de recomendación requerís? Fui a un abogado y me dijo que necesito 10 cartas de recomendación. Yo nunca me manejé por un número, como hablamos al principio, me manejo por calidad y no cantidad, pero antes a veces era más común, no es que lo veía mal, yo no lo aprendí así cuando empecé, entonces para mí yo decía, no te puedo decir hoy cuántas cartas necesito, tengo que ver todo tu caso y ver cómo vamos probando cada punto, quizás necesitemos 6 cartas, quizás 4, quizás 8, pero tiene que ver con eso, pero hoy en ese momento, estoy hablando 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, la carta de recomendación, si era una persona reconocida en el campo, ejercía un peso relevante en el paquete. Hoy no, hoy tenemos que ir a la información objetiva. Entonces, de vuelta, muchas veces en estos casos el oficial siente a ver que si la persona no tiene algún reconocimiento mediático en una revista de su campo o en un diario genérico, es porque no es extraordinario. Eso no es real. Yo he probado casos sin prensa, pero es más fácil. O sea, digamos que ese punto no tengo que eliminarlo de entrada, tengo que tratar de conseguirlo. Si yo sé que es imposible, tengo que ver si cumplo con otros requisitos. Pero bueno, como bien dijiste vos, el mediático, la remuneración, el rol de liderazgo. O sea, vamos a probar el rol de liderazgo en la prensa distinguida, pero a la vez vamos a tratar esta vez de que todo lo que la carta de la empresa cuenta de ese rol de la persona, de los logros que tuvo, de lo que consiguió, que esté sustentado por documentación objetiva, que se salió un artículo hablando de este estilo de logro, si bien no habla de la persona, pero sí del logro, lo vamos a documentar. Si hubo un premio por ese logro, si bien no fue la persona, lo vamos a poner. Si hubo una mención en algún lado, algún crédito, lo vamos a poner. O sea, creo que eso es lo que tenemos que mirar más y los puntos más claves son estos y muchas veces están las contribuciones en el campo. Hay varios empresarios que piensan, y la verdad que la ley es estricta en el tema de contribución, pero muchas veces podemos llegar a probar que es una contribución original y que el campo la persigue, la utiliza. Y siempre tenemos que saber que si no da por el requisito en sí de contribución al campo, lo vamos a usar en el segundo prompt, que es la totalidad, que la persona es extraordinaria porque va a ver, aportar a tu campo siempre es relevante y va a ayudar mucho a que sea un caso de éxito. Exacto. Perfecto, Nati, muchas gracias. Mencionábamos hace poco el tema de el plan de negocios en el rol de comprobar un salario o unos ingresos futuros. Correcto. Bueno, como muchos de los que están aquí saben, nosotros hacemos planes de negocios para AB1A, para AB2NIW y también para otros tipos de visas. ¿Cómo ves el rol de estos planes, aunque no va en todos los casos, pero en qué casos es importante utilizarlo? Bueno, como veníamos hablando, hoy, como comentamos, la EB1A es un self-petition donde no necesita, otra cosa importante aparte de que la persona se pueda autopeticionar, no necesita una compañía de sponsor, tampoco necesita una oferta de trabajo concreta. Pero hoy en día realmente inmigración hace mucho hincapié en que la persona demuestre el impacto que va a tener en Estados Unidos. O sea, cómo va a seguir con su historia de habilidades extraordinarias y beneficiar a Estados Unidos. Si bien la ley lo menciona por arriba, inmigración el oficial lo quiere ver. Y yo creo que ahí es donde el plan de negocios nos puede ayudar mucho, en el impacto de esta persona, cómo la persona va a seguir trabajando. Si bien no tiene que mostrar un trabajo fijo en Estados Unidos, sí va a tener que demostrar cómo va a seguir aportando a su campo. Y el plan de negocios nos puede ayudar ahí y también
esto que te decía, el salario a futuro, la remuneración a futuro en Estados Unidos, el business plan con todas las estadísticas y el research nos puede ayudar como el proyecto de la persona le va a dar X remuneración y eso va a ayudar a que sea un salario o una remuneración alta en su campo. En eso para mí, y es donde hoy hacen mucho hincapié siempre en los pedidos más evidencia de inmigración, abre con ese prompt. No se ha aprobado que, aunque sea una oferta futuro, aunque tengas la carta de la persona describiendo qué va a hacer, muchas veces el oficial dice no se probó el impacto, el beneficio que trae esta persona a Estados Unidos, entonces creo que con un business plan más elaborado, si sentimos que no es fuerte en ese caso, que esa persona tiene mucha historia nacional en su campo, en su país, y no tiene tanta trayectoria en Estados Unidos, nos puede ayudar. Obviamente que tenemos muchas EB1A que pasan de una O1A, que ya están hace años acá en Estados Unidos. Quizás en esos casos no sea necesario, pero en estos que vienen de una H1, que vienen de una visa de 2, que yo tuve varios empresarios cambiados de 2 a EB1A, y que quizás su éxito, porque los que vienen en visa de 2 de inversor a Estados Unidos siguen manteniendo su éxito en su país, sus empresas grandes. Y acá quizás hacen un negocio más chico en principio. Entonces ahí el plan de negocios nos puede ayudar cómo van a trasladar realmente ese éxito de afuera acá y lo van a lograr. Exacto. Sí, gracias, Nati. Y eso mencionas, bueno, nosotros le llamamos plan de negocio, pero digamos, la estructura que hoy en día tienen esos planes de negocios también es un poquito diferente, ¿no? Tiene muchísimo, como dices tú, muchísimo estudio de mercado, market research, Esto a inmigración le enfocándose en lo gusta que porque está de vuelta te pasando. decía, hoy inmigración va en la parte objetiva. No Exacto. todo puede ser un cuento. Por eso creo, y esto no porque lo estemos haciendo acá en Journey, que contar con gente especializada que sabe esto, va a traer esa información objetiva que tanto está pidiendo inmigración últimamente. Exacto. Entonces tiene ese componente de market research o de estudio de mercado, tiene también el componente de contar la historia de ese perfil extraordinario, igual que lo tiene el caso, y bueno, adicionalmente también el tema de proyecciones donde aplique. Entonces, Seguro. digamos que al equipo le encanta trabajar en esos planes y me encanta que lo menciones. Bueno, seguimos a otra pregunta, Nati. Mencionabas ahora el tema de una de las tendencias que estás viendo en EB1A, mencionabas el tema de qué están buscando en cierta evidencia. ¿Qué otras cosas estás viendo en el tema de adjudicaciones de EB1A en este momento? Diferente de lo que veías antes. Bueno, esto que en algún momento lo mencioné también, pero lo quiero recordar porque me parece importante, es que he escuchado, me han llamado colegas, vienen clientes con negaciones negadas de otro estudio, o me ha pasado hasta a mí también, que uno prueba hasta 4 criterios de los 10 que hablábamos al principio y el oficial lo niega por el segundo análisis, que es el Kazarian, diciendo que no se probó en la totalidad, que es extraordinario. Y uno cree, pero ¿cómo? Te probé 4 puntos, te probé premios, publicaciones, salario, no sé, contribuciones, jurado, por ejemplo, es un punto fácil de probar, y me decís que no es extraordinario, bueno, a veces no está tan bien fundamentado o cada criterio no tiene la suficiente información. A veces hacer un solo jurado que no es muy relevante en el campo, que no tiene mucha visualización, porque también en estos casos es de parecer, entonces si el oficial va a googlear el jurado y no encuentra mucha información, le va a parecer que no es relevante. Hacer uno solo no es lo mismo que tener 4 jurados en los últimos 5 años. Eso hace que el caso sea más fuerte, que esa persona haya sido repetidamente llamada a juzgar a otros. Y eso nosotros lo tenemos que remarcar en el expediente como algo diferente a un caso que tiene uno solo, pues también nos tenemos que distinguir de esos casos. Entonces, darle mucha importancia al segundo prompt del Kazarian para no caer en esto que es fácil de evitar, porque si logramos tener 3, 4 puntos del cliente, este es un trabajo nuestro de los abogados, tratar de analizar el segundo prompt realmente creativamente y objetivamente. Entonces debemos darle importancia a eso. Eso lo estoy viendo mucho y esto que te digo, las cartas de recomendación ya no tienen mucha importancia, la objetividad en cada punto,
y remarcárselo al oficial, hacerle cuadros, si necesitamos mostrar el impacto, ayudarnos con una compañía que nos pueda dar un research más objetivos. Estas son las tendencias que está buscando inmigración. Y también, últimamente este año he visto que muchos de los casos que envié, que el año pasado no hubiesen sido con pedidos de evidencia, no desanimarse. Los pedidos de evidencia son una posibilidad real, pero hay que contestarlos. Cuando uno tiene un caso fuerte enfrente, los puede contestar y puede conseguir la aprobación, que no va a ser de entrada como estábamos acostumbrados quizás en los años anteriores, pero va a conseguir el resultado que quería el cliente. Sí, y manejar las expectativas, ¿no? Entender Manejar las también el cliente expectativas que le puede siempre. llegar ese RFI. O sea, que no Siempre ser muy necesariamente va a claro ser con el aprobado. cliente, siempre, Exacto. siempre. Ujú. Perfecto, Nati. Hagamos un ejercicio rápido, con un ejemplo. Supongamos que llega un emprendedor del sector tecnológico que ha vendido 2 empresas, que ha tenido cobertura mediática y un rol como asesor. ¿Le verías potencial para una EB1A? Yo sí, yo realmente ya empezaría como a decir, contame un poco más cómo son las empresas, cuándo las vendiste, cuánto tiempo estás en la industria. O sea, todo eso me hace pensar que la persona ya tuvo algunas apariencias de artículos. Obviamente que los tengo que leer. Por ahí los artículos solo habla que vendió la empresa. Entonces le diría, mira, esta revista que te hizo, que está interesada en esta noticia, quizás quiera hacerte otra nota hablando sobre vos, de cómo lograste formar la empresa, cómo lideraste un equipo, cómo la subiste al valor que la vendiste y cómo se vendió y cuáles son tus planes. O sea, realmente trata de que esa información mediática sea sobre vos, pero evidentemente él ya tiene liderazgo. Por ahí la venta de esas empresas o las transacciones fueron significativas, entonces también nos suma al punto de remuneración alta, porque si las cobró, seguramente tenga una remuneración alta el cliente. El rol de liderazgo, quizás también lo llaman y por ahí decimos, después de estos logros, ¿no crees que por ahí puedes volver a tu universidad y ser speaker, dar conferencias para los alumnos de posgrado, porque eso hace que tengas artículos académicos, quizás empezar a ver la creatividad en el caso de vuelta. La creatividad no es inventar, sino es tratar de orientarlo al cliente, qué es lo que a nosotros nos sirve, qué es lo que el oficial va a tomar como un punto, que él lo pueda conseguir y nosotros documentarlo objetivamente. Si nosotros logramos que nuestro cliente vaya a ser speaker en 2 o 3 conferencias a la universidad que él se recibió en los cursos de posgrado, esos son artículos académicos. Él está formando a profesionales en su campo. Entonces vamos a tener la foto hablando, vamos a tener la presentación de la conferencia, vamos a tener los créditos, vamos a tener carta de recomendación de la universidad y ahí vamos a probar que esa persona es reconocida en el campo. Pero sí, Perfecto. a tu pregunta yo veo Sí, ahí definitivamente enseguida un ves el potencial. potencial. No, y me doy cuenta, Nati, que cuando estás evaluando digamos, a la persona que va a aplicar, no estás solo pensando en lo que ya tiene en el pasado, sino que también estás identificando oportunidades de cumplir con los puntos, con actividades que se pueden hacer en los siguientes meses. O sea, que Sí, haces como ahí un sí. roadmap, haces A también ver, como un roadmap para ellos. hacemos como un roadmap, una estrategia. O sea, claro está que nosotros lo que tenemos que, hay veces que, como te decía, viene una persona y me dice, me pasó hace poco, quiero una E2, y de repente yo empiezo a hablar y digo, check, 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 tiene todo el EB1A, o sea, me encanta y le digo, déjame hacer el EB1A con vos. O sea, y por ahí no tiene que hacer más nada. Pero muchas veces en los casos de negocio, por una cuestión de perfil bajo, también tuve un ejemplo hace unos años. Yo había empezado con un cliente donde él estaba en una visa de 2 acá. Era una persona reconocida, era dueño de una compañía muy grande en Argentina, pero todo un perfil muy bajo. Y su mujer, que tenía su profesión, había empezado a trabajar con el permiso de trabajo de la E2 y estaba contenta en la empresa y esta empresa le había ofrecido hacerle el sponsor del EB3. Entonces él me dijo, mira, no quiero ni charlar de la EB1 porque requiere mucha cosa que no tengo ganas como de pedir favores, pedir cartas, meterme con la compañía mía argentina, etcétera. Vamos con la EB3.
pero justo pasó todo lo del visa boletín de la EB3, él tenía hijos grandes que se acercaban a la mayoría de edad, cada vez le gustaba más vivir en Estados Unidos y todo lo que era lenta esa certificación lo empezó a incomodar y poner nervioso. Entonces me decía, bueno, Natalia, analicemos otra estrategia. Entonces le digo, bueno, vení, vamos a hablar de la EB1A que habíamos hablado al principio que no quisiste, quizás ahora sí. Y realmente en un mes, te juro, transformamos el caso de él en EB1A con aprobación y él estaba súper feliz. Con solo algunas cosas que él logró, que ya tenía, pero que quizás reforzó y que realmente él tenía ganas de hacerlo. Por eso digo que la conexión con el cliente es muy importante. Logramos en un mes y medio, tenía el EB1A aprobado. Y siempre lo cuenta. O sea, es algo que a veces, de vuelta, en su primer momento yo no lo quería convencer porque él tenía como una negación que no quería y está perfecto y tenía otro proceso totalmente válido. Ahora, siempre tenemos que estar atentos a un segundo diálogo y a una segunda opción, más hoy en día. Exacto. Perfecto, Nati. Bueno, antes de entrar a las preguntas, que tengo algunas de las personas que están aquí, para cerrar esta parte, si pudieras darle un solo consejo a un abogado que de vez en cuando recibe consultas de EB1A, pero no se siente experto en el tema, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, a ver, yo siempre digo es hablar con el cliente y a veces hacerle la pregunta al cliente si él se considera que es una de las personas principales o un profesional principal en su campo, en su país o en otro país. De vuelta, quizás el cliente diga que no y lo es, pero un poco nosotros necesitamos que el cliente esté convencido que tiene una relevancia en su campo sostenida en el tiempo a nivel nacional o internacional. Si yo logro que el cliente diga, bueno, sí, pues al principio dice no, no, otros dicen sí, sí y no la tienen después, también pasan las dos cosas, pero saquemos a los dos extremos, saquemos al 70% del cliente que es objetivo, que va a decir, sí, sí, la verdad que soy conocido, pero no tengo, enseguida te dicen, pero no tengo notas que hablen de mí, o no tengo un premio internacional, como decía, como el título de, no tengo un premio Nobel, como el título del webinar. Entonces ahí decir, bueno, ok, no necesitamos un premio Nobel. Necesito que vos creas que sos realmente reconocido en tu campo, que llegaste a lo más alto, que sos una de las personas que pueda. Ahí yo con vos voy a estudiar cómo probar los puntos, te los voy a compartir, los vamos a analizar y me vas a contar. Creo que eso es lo primero que el abogado debe hacer con el cliente, ver cómo el cliente se ve y para poder nosotros verlos de otra forma. Y luego de ahí se forma una estrategia con el cliente que hace mucho más posible un caso de éxito que no, siempre también siendo muy sincero hoy con el cliente que esta es la aplicación más objetiva que tiene migración, o sea, realmente podemos hacer un caso espectacular y puede hacer que tengamos sorpresa. Yo no me pasó tantas veces, pero me pasó algunas que casos muy fuertes me los han negado en los 20 años y los he vuelto a presentar y me los han aprobado en 5 días con la misma documentación, con lo cual cuando uno sabe que tiene un caso fuerte, sabe que el éxito está al final. Entonces, nada, realmente ser también sincero con el cliente de qué es lo que tiene que trabajar y explicarle de entrada que esto es algo que no son llenar formularios, que va a haber una estrategia en común y que ambas partes van a trabajar y se van a acompañar para lograr lo que es la categoría más alta, vigente hoy en día y rápida para obtener una green card para él y su familia si lo necesita. Perfecto, Nati, muchísimas gracias. Nati, bueno, tomo algunas preguntas que nos hicieron al momento del registro y voy luego a las que nos están haciendo acá en el chat. Hay una que no entendíamos muy bien, pero creo que tiene que ver con el tema de la distinción entre los logros de la compañía diferentes a los del aplicante. Entonces, la persona decía, ¿qué elementos debe tener una empresa para igualar las extraordinarias habilidades de un solicitante de EB1A? Digamos que estaba un poquito confusa, Sí, pero aclaremos en esa realidad parte. yo creo que por ahí la persona no sé, o sea, la EB1A es para el aplicante, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que justamente, quizás al revés, trasladar los éxitos de la compañía, si la compañía tiene un premio, si la compañía tiene material publicado sobre ella, ver cómo
ese aplicante contribuyó o fue parte fundamental del éxito de la compañía, más que la compañía tenga éxito. Ahora, no sé si la pregunta viene más a rol principal o liderazgo o crítico en una organización distinguida, porque ese punto en sí mismo hay que probar las dos cosas. Por un lado, el rol del aplicante y por el otro lado, que la compañía es distinguida. Entonces, ¿cómo probamos generalmente que una compañía es distinguida? Bueno, el lugar que ocupa en el campo, si es una compañía, por ejemplo, si es no sé, una tienda de supermercados. Por ejemplo, yo tenía un dueño que era dueño de tiendas de supermercados de una marca reconocida en su país. Entonces, ver cómo está posicionada. Muchas veces los diarios en el país dicen: hoy los supermercados más conocidos o que más venden son tal, buscar encuestas, buscar notas que hablen de eso. A veces, si algún directivo de la compañía estuvo hablando de algunas implementaciones que hicieron, metodología que tiene la compañía, destacar a la compañía quizás para ese punto, para ese criterio de la ley. En sí mismo, para la aplicación, es el aplicante. Y a veces estas EB1A, que son las menos comunes, van reforzadas por un sponsor. O sea, se puede hacer self-petition, pero también puede tener una compañía. Entonces, a veces, cuando quizás yo tengo una agencia de publicidad grande acá que quiere salir de sponsor de un creativo, sale de sponsor más allá de que aplica por la EB1A, ahí probamos todos los premios y logros de la compañía. Pero volviendo a la pregunta en sí, me parece que es al revés, es trasladar los logros de la compañía al aplicante y mostrar cómo el aplicante ayudó a estos logros de la compañía. Y si es en el caso del criterio de probar que la organización es distinguida, bueno, buscar todo lo que hay objetivamente que respalde. También a veces son lo que la compañía factura, a veces accedemos a los libros de la compañía, todo eso ayuda a probar que es una compañía destacada en su campo. Perfecto, Nati, gracias. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son las diferencias más claras entre la EB1A y la EB2 NIW? Bueno, en términos de probatoria, la EB2 es mucho más genérica, o sea, pide 3 puntos, pruebe que haya un impacto real a nivel nacional en Estados Unidos por esta persona. Ahí ayuda mucho el tipo de campo en el que se va a especializar. Requiere obviamente que la persona tenga un título universitario más 5 de experiencia, o un título avanzado, un posgrado, o un bachelor más 5. También tenemos cuando hay que probar los puntos, pero ahí todavía se hace mucho más difícil la aprobación en el EB2. Y en el EB2 habla más genérico, dice que la persona tiene que estar en mejor posición para venir a tener estas funciones acá en Estados Unidos, este impacto. El EB1 tiene los criterios más claros, es más específico, y acá realmente tenemos que probar que la persona es extraordinaria. Yo voy a dar, creo que con un ejemplo es lo más simple. La diferencia, por ejemplo, en un EB2, si yo tengo un PhD, un médico que terminó estudiando acá y está trabajando en un laboratorio, recién recibido de PhD, o sea, y en el laboratorio están estudiando la cura para alguna enfermedad, pero no han logrado nada y por ahí ese laboratorio no descubre nada. Esa persona puede aplicar una EB2 de interés nacional porque realmente tiene un PhD, está trabajando en un laboratorio, seguramente para que lo acepten en el laboratorio tuvo artículos académicos, logró determinadas cosas en su rubro y el impacto nacional es muy claro, ¿ok? Desde antes y a futuro. Ahora, no es una habilidad extraordinaria porque realmente todavía no llegó a lo más alto de su cima. O sea, en su campo es bastante común que una persona que logra un montón de cosas, como terminar un PhD, esté trabajando en un laboratorio. No es que no lo estemos reconociendo, pero es como relativamente sigue con la historia de lo que estudió y de su profesión. El EB1 requiere que haya llegado a lo más alto en su campo. O sea, que Entonces, tenga un hallazgo en que en su pruebe los historial. puntos, que esté en Exacto. ese small percentage, como dice la ley, en ese porcentaje menor en el campo, en ese 10% ahí arriba. Por eso el salario tiene que Perfecto. estar por encima de los más altos, o sea, ser jurado de otros. Eso no requiere el EB2. Perfecto. Gracias, Nati. Tenemos otra pregunta. ¿Qué salario se recomienda debe tener una persona que se considera remuneración alta?
Es una buena pregunta. Tenemos dos cosas. A veces lo podemos probar a través del salario, si la persona recibe un salario, o a través, si es dueño de una compañía, son los dividendos y las declaraciones impositivas que hizo esa persona. Cuando hablamos a pasado, inmigración requiere un año de prueba por lo menos. No tiene que ser en el último año, por ahí yo estamos en 2025, puedo probar que en el 2022 esta persona tuvo un salario alto porque en ese momento trabajaba para una compañía. Nosotros tenemos que buscar información objetiva que pruebe que el 90% de las personas, que solo el 10% de las personas en ese rubro ganan X salario. Acá dentro de Estados Unidos es fácil probarla porque dentro de lo que es el departamento laboral tiene estadísticas y tiene niveles, level 1, level 2, 3, 4, y va subiendo y habla justamente del percentil, o sea, el 50% del average gana tanto y el 90% gana tanto y el 10% gana tanto. Entonces, nosotros tenemos que estar arriba de todo. Si nosotros ponemos un salario average para esa profesión, inmigración no nos va a dar el punto. Nosotros tenemos que superar, o sea, que esta persona esté solamente ahí arriba, en el 10%. Si podemos estar todavía por encima de ese número, es muy posible que nos den el punto, pero altamente posible. Y me imagino que a veces esta información es un poquito difícil, conseguirla en otros países, ¿no? Exacto, pero ahí también vamos de vuelta. Ahí no sé si Journey podrá ayudar o Research, si no el research de algunas asociaciones en esos países, de compañías exacto, que también se pagan, para que tengamos esta exacto. documentación objetiva. A veces hay revistas, diarios que hablan, depende de qué tan conocida sea la profesión o la especificación, pero cuanto más obtengamos mejor, pero sí, es mucho más difícil afuera que adentro, pero se Claro. logra aprobar. Exacto, se puede hacer dependiendo de las fuentes, dependiendo de la industria, o incluso Exacto. también buscar algún Y tipo la de posición, exacto, sí, o de estudio de personas en la industria que también lo puedan corroborar, o sea, toca ponerse correcto. súper Sí, creativo. muchas veces la ley cuando UCIS te da ejemplos, te dice colegas en la misma posición que gana, entonces a veces vos lográs que algún colega te diga, pero a veces que no Claro, quiere, o la claro, persona se siente incómoda preguntándole a un sí, colega cuánto gane, que lo ponga por escrito, pero a veces se logra. Por eso te digo que ahí está la parte de la comunicación y la estrategia con el cliente. Si el cliente empieza a decir no, 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 va a ser muy difícil conseguir un AB1A, pero a veces el claro, cliente va por todo y claro, arriesga todo con tal de conseguir una aprobación, se compromete. Y ahí es cuando se perfecto. logra un buen caso. Súper. Aquí con respecto al high remuneration también tenemos otra pregunta. ¿Cómo se contabiliza la participación accionaria del cliente cuando la empresa no cotiza públicamente? Por ejemplo, que han recaudado fondos mediante un SAFE, o sea, cuando han sido inversionistas de una compañía y después reciben ese dinero. Sí, ¿cómo se contabiliza eso? Bueno, se puede contabilizar, obviamente, supongo que está a veces reflejado en algún tipo de declaración de impuestos, a veces también están en los libros de la compañía. Yo he presentado libros de la compañía donde se hace el aporte o se retira el dividendo. Estos libros en nuestros países son por escribanos muchas veces, entonces son folios, se saca fotocopias de esos folios que siempre vienen todas desprolijas, tratamos de que el cliente lo haga lo más prolijamente posible, se traduce, se explica la relevancia del documento que se está presentando y se llega. Esta pregunta lo que me gusta es, cuando nosotros encontramos con esto y es real, tenemos que lograr poder probarlo objetivamente, porque el cliente lo hizo, lo Claro, tiene de alguna forma. Entonces, de vuelta, ahí va. Desde el folio en el libro de la compañía donde dice que ingresó el dinero o que lo retiró. Después preguntarle, que hable con el contador, cómo se ve reflejado, si en algún momento de los impuestos se ve, presentarlo. Si no se ve, si el contador puede explicar cómo eso impactó o fue una remuneración alta o una parte accionaria, y también presentarlo. Y bueno, esas son las cosas que hacen que nosotros tengamos una documentación más objetiva para probarlo. Si así todo nos queda un poco débil, de vuelta, y es nuestro tercer criterio nada más, quizás tenemos que adelantarle al cliente, que realmente, pero hoy también nos deja hablar a futuro. Entonces ahí es ujú, también que tenemos que ser creativos y tratar de reforzar ese punto con el salario que va a tener a futuro, la remuneración que va a tener a futuro, para darle
la importancia que tiene el punto. Y si no, tenemos que buscar un cuarto punto sabiendo que ese va a estar medio débil. Perfecto. Esta pregunta me parece súper interesante. Dice, en caso de las habilidades extraordinarias, ¿cómo se puede demostrar la habilidad de un individuo si pertenece a un grupo que tiene un reconocimiento grande, pero más que el propio individuo? Bueno, esa es una buena pregunta porque justamente muchos años, o sea, anteriormente nosotros podíamos probarlo con el éxito del grupo, ¿ok? Ujú. Después inmigración se puso muy dura diciendo que los éxitos tienen que ser individuales, los premios tienen que ser individuales, las notas tienen que ser individuales, los logros tienen que ser individuales, que no pueden ser grupales. Pero recientemente, ya hace más de un año, casi dos, se cambió en el Policy Manual, en la interpretación, y ahora mismo en el website de inmigración dice que los premios grupales, siempre y cuando el individuo tenga un rol principal en ese premio, son considerados individuales, ¿ok? Esto, que se cambió hace un año y medio nuevamente al old school o como se trataba antes, ahora recientemente en este último mes recibí dos desreconocimientos, como que Migración no me quiso dar unos premios grupales porque no estaban en el nombre del individuo. Entonces el oficial tiende a volver, hay que volverlo a traer para que no nos cambie la interpretación que Inmigración dijo que iba a interpretar. Entonces, siguiendo eso, es como nosotros tenemos que decirle, ok, si bien como la ley también nos permite que un premio grupal, si nosotros probamos que el éxito del individuo aportó ese premio, es del individuo, también X reconocimiento que esta persona quiere probar, por ejemplo, no sé, rol principal, por ejemplo, es grupal, probarlo en su manera de que entre todos, entre ese grupo selectivo, lograron ese rol principal. O si la nota habla un poco de cada uno, bueno, destacar. Esto a veces pasa en grupos de música, o sea, hay varios lugares donde hay un grupo en los creativos, que no es uno solo el que gana el premio es a la pieza o a la agencia de publicidad, tratar de buscar eso, o en las producciones de televisión también, buscar el rol que tuvo la persona. Ok, perfecto. Nati, y generalmente ahorita lo mencionabas, el tema del Policy Manual, tú lo citas dentro del caso y Sí, dice, de sí, acuerdo sí. al Policy Manual, esto y Sí, esto, sí, a veces para que me no haya parece duda, ¿no? obvio, exacto, Ok, igual lo hago, y a veces cuando sé que justamente últimamente no lo están dando, por ejemplo, ahora que volvimos con el tema de los premios, sí, soy mucho más expresamente y bien marcado y pidiendo por favor que no volvamos a lo que era perfecto. anteriormente. Mencionabas el tema de cobertura mediática. ¿Es obligatorio? O sea, sabemos que es necesario y agrega, pero digamos, ¿es la Bueno, única manera? es un criterio de los 10 que marca la Ok. EB1A. Entonces, muchas veces, si la persona es reconocida en su campo, quizás en una revista de su industria le quisieron hacer una nota o no. Entonces, es un punto que a veces es difícil vos decirle al cliente, bueno, te tenés que ganar un premio, porque a veces no hay premios en esa industria y a veces Claro. el cliente no logra ganárselo, pero a veces por ahí es más fácil decirle, bueno, hay una revista en tu campo que alguna vez te quiso hacer una nota, dásela. O sea, tomate el tiempo, porque muchas veces nosotros en la industria, a mí a veces me llaman para hablar en una conferencia o para hacer, y no me da la agenda y digo, uy, esta no la dejo pasar. O sea, o mando a gente de mi estudio, o sea, ahora me llaman para ser speaker en Bogotá y no podía, entonces mando otro. Si yo estuviera por una IB1A, voy sumando y digo, bueno, ahora voy a decir que sí, porque ser speaker en mi industria me va a dar a mí quizás artículos académicos. Claro. Entonces, lo mismo con las notas. A ver, no es fundamental, como en algún momento lo dije, he presentado casos que no han tenido nota porque el cliente dijo que no quería tener notas, que no tenía, que nadie le había preguntado nunca nada, entonces que no iba a conseguirlas. Igual he podido probar los otros puntos porque por ahí de casualidad fue jurado, tuvo Ok, un premio y tiene una remuneración alta y un rol principal. Entonces ya tenía 4 puntos, me quedé tranquila. claro, Pero ayuda, digamos. A mí me perfecto. gusta
pero no es un requisito sine qua non, que nos quede Ok, claro también, porque a veces pelear con el cliente y llegar a un lugar que no es así, y aparte, hoy también hay que saber que si la nota no es buena, no sirve. Entonces, si el claro, cliente no le pone voluntad y va a sacar una nota que no dice nada, tampoco claro. aporta. Perfecto. ¿Qué tan voluminoso puede ser el expediente ahora? La persona también Bueno, pregunta cuántas páginas ahora debe tener el business no, plan y la carta. es que real, ahora el oficial le escanean todas las peticiones en inmigración y el oficial las ve en la computadora. Entonces, nada, escrolea y mira como la documentación muy rápida, pero no hay que lograr que el oficial se pierda. El oficial tiene que de entrada poder conocer quién es la persona, como nos pasa a nosotros en la primera cita, y ver su habilidad, sus virtudes de entrada. Entonces, a veces tener mucha cantidad no suma, pero no nos tenemos que olvidar que no podemos dejar de fundamentar cada punto con documentación objetiva y a veces la documentación objetiva ocupa lugar. El plan de negocios, como digo, a veces en 10 páginas puede realmente mostrar el impacto, el research, la objetividad del salario a futuro. No necesitamos un plan de negocios de 40 páginas en estos tipos de casos. No es una visa de inversor donde se van a crear muchas cosas. Es realmente mostrar el impacto en la industria que va a tener esta persona, cómo va a seguir trayendo su habilidad extraordinaria a Estados Unidos, cómo la va a desempeñar y quizás cómo su salario va a reflejar que es una persona de habilidad extraordinaria. Y la carta de adjudicación, Nati, más o menos, ¿qué No sé, averaje yo de trato a longitud veces tiene? cuando las hacemos en el estudio y depende del abogado que la está haciendo, hay otros que son más extensos y otros que son Claro, menos. Trato de hacerla lo menos. Cuando viene muy extensa, me pasa las 20 páginas, ya yo me aburro, voy a claro, decir la claro, verdad. A mí me gusta que no supere las 15 en lo posible. Hay veces que no se puede. claro. Hay clientes que tienen muchas citas de artículos académicos por ahí y llevan Y 3 sí, páginas, entonces ya está. Pero que no claro. supere las 15 y yo me quedaría entre las 10 y las 12 para Sí, decirlo. y Eh, casualmente un ex oficial de USCIS nos hablaba que ese era el sweet spot, como 13 por ahí. sí, Entonces, yo pero me bueno, quedaría hablaba entre las 10 y de las otros, porque 12. no tienen tiempo, no tienen tiempo. Exacto. La verdad es que no tienen tiempo, lo que pasa es que tampoco quiero que dejen de poner porque es también lo que nos sirve para remarcar si viene un pedido a más evidencia. Entonces, Claro, cuanto más breve lo podemos hacer, mejor, siempre que no dejemos documentación importante afuera. Yo trato perfecto, de reducirlas cada vez más. Si tengo una de 8, estoy perfecto. feliz. O sea, creo que 5 o 6 es casi imposible para un U&A porque no creo que estaremos argumentando todo lo que Claro, necesitamos, pero ahí entre las 8 y las 12 páginas vamos bien. Y claro, a veces tenemos que dejar pasar alguno de 15 o 16. exacto. Eh, Depende, es la depende, depende. respuesta. Listo. Bueno, mencionabas un ejemplo de alguien que le negaron la aplicación y luego aplicaste de nuevo. Entonces, esta pregunta tiene que ver un poco con eso. ¿Qué ocurre si es rechazada la solicitud? Que si se puede volver a solicitar, ¿hay algún tiempo de espera recomendado para volver a solicitar o hay más probabilidades de que sea rechazada nuevamente y afecte a otra solicitud de visa? Bueno, es una excelente pregunta porque es la pregunta que te hace el cliente siempre en esta situación. La verdad es que no hay un tiempo de espera. Uno podría presentar al otro día. Hay que ver por qué fue rechazada la petición, ¿ok? Entonces, cuando yo hago mucho segunda consulta, entonces viene el cliente con una petición rechazada a otro lugar, yo la tengo que analizar. Si quizás no se explicaron bien, o yo pienso, digo, a veces me pasa por ahí, el oficial tiene razón, la verdad es que no le probaron todos los puntos, entonces, ¿cuánto nos cuesta probar los puntos? Claro. ¿3, 4, 5 meses? Ok, entonces eso nos va a llevar a volver a presentar. Ahora, por ahí estaba muy bien presentada la petición y hubo mala suerte, entonces necesitamos algo extra, no podemos volver al mes sin nada, pero estaba bien probados los puntos, pero no era nada que realmente estallaba arriba de todo. Entonces, a ver qué es lo que podemos crear nuevo para presentar, aunque sea algo diferente, porque hoy Diferente. en día, antes no, pero hoy en día a veces vuelven a la negación anterior, el oficial Ya. nuevo.
Entonces, tenemos que mostrar una diferencia de por qué ahora creemos que sí nos la tienen que aprobar. Y a veces estaba tan espectacular el caso que lo he presentado un mes después y la han Igualito. aprobado en 5 días. Ahora, O uno sea que es con una subjetividad. es subjetividad, o sea, uno va Ujú. midiendo. Si vos me preguntás en genérico, yo antes de 3 meses no me gusta presentar en general, y si por alguna razón puedo esperar 6 meses porque el cliente no tiene apuro y tiene otra visa y etcétera, o está afuera, espero 6 meses. Más de eso no es necesario. Y entre los 3 y los 6 es como la mayoría de las veces que vuelvo a presentar una petición ya negada, y a veces lo hago a los 2 meses porque el cliente está urgido o al mes. Y no he conseguido un resultado diferente por los tiempos. O sea, no veo una tendencia en eso. Ahora sí, nosotros tenemos que ser muy claros con el cliente porque el cliente cuando aplica a la EB-1A por primera vez está aplicando para inmigrar a Estados Unidos. Entonces, si después el cliente tiene que renovar su visa de turista, va a tener un problema si se la negaron, ¿ok? No es que va a tener un problema, pero va a tener que reconocer que aplicó para inmigrar, y si aplicó hoy y quiere aplicar a la renovación de la visa de turista en 3 meses, eso va a ser un tema, o a una visa de inversor. Entonces eso lo tenemos que analizar en la primera consulta. Y por otro lado, una segunda negación no va a afectar. A esto venía la pregunta si va a afectar a otro tipo de visa. La primera negación ya va a afectar a otro tipo de visas de no inmigrante que no tienen dual intent y que el oficial pueda pensar que la persona ya tenía la intención para emigrar porque recientemente aplicó a un EB-1A. O sea que Perfecto. ya con ese riesgo ya corremos. Perfecto. Nati, bueno, este webinar se enfoca en EB1A, pero hay una pregunta que hacen que dice, ¿cuáles son los otros tipos de EB1? Bueno, tenemos la EB1C, que es para managers y ejecutivos de multinacionales, que es muy parecido a la visa L1A. Es el EB1C, que también es de las categorías más altas, la comparten. Tenemos la de profesores, que es en el EB1. Esas están dentro de lo que es EB1. Están vigentes en la cuota. Y nada, son importantes. El EB1C, obviamente, multinational, necesita el sponsoreo de la compañía americana para la cual la persona viene a trabajar. Después tenemos lo que es el EB2 de interés nacional que estuvimos hablando, que es la otra que se puede presentar por uno mismo, que no necesita un sponsoreo, que necesita probar que tiene interés nacional, el endeavor, la propuesta que viene a hacer Estados Unidos, y que tiene mérito sustancial y etcétera, como veníamos hablando, tiene que tener un título avanzado, es decir, un máster o un título universitario más 5 años de experiencia. Después tenemos lo que es todo la EB3, que es todas las green card, yo les digo un poco como sponsoreo, que son por todas las que se hace la certificación laboral y hay un sponsor, una oferta de trabajo, una compañía americana en una posición. Y después tenemos obviamente lo que es la EB5, que es de inversión, con inversión directa en la propia compañía de uno cuando uno invierte 1.050.000 u 800 si la compañía está en una zona de bajo desempleo, o las que se hacen a través del centro regional, donde es una inversión indirecta, donde el inversor es pasivo, invierte ya sea $800.000 en proyectos rurales o 1.050.000 y adquiere la green card a través de esa inversión, y se supone que a lo largo de los 3-4 años puede volver a recibir la inversión puesta en esos centros regionales. Perfecto, Nati. Bueno, claramente creo que las personas aquí, si son abogados de inmigración o si son personas que están interesadas en aplicar, vemos, digamos, el conocimiento tan amplio que tienes en todos los tipos de visa, aunque hoy te hablamos de la EB1E y te invitamos aquí a este tema que nos ha encantado bastante todo lo que has compartido. Quería decirle a las personas que se quieren poner en contacto con Natalia, que el correo está en el chat, lo hemos compartido, tanto el de ella como el de su secretaria, para que se puedan comunicar con ella vía email o también por teléfono. Y Nati, bueno, darte las gracias porque ha sido maravilloso y de pronto que nos ayudes con una conclusión antes de irnos. No, bueno, un poco que si bien a veces, como en algún momento vos mencionaste,
hay abogados que están más acostumbrados a hacer visas H1, L1, que son más documentación objetiva de las compañías, mismo las E2, y a veces dicen, bueno, me cuesta reconocer un EB1A, bueno, que es práctica también, que hay que animarse, que hay que leer los casos y que nada, que si estamos transitando en inmigración, todo es posible. Entonces, bueno, que seamos más abiertos también a analizar otros tipos de casos, porque creo que nos ayuda el abogado también a dar una buena primera cita también. Este es el consejo que yo doy, porque uno tiene que pasar por todos los lugares y ver con el cual el cliente realmente encaja. Entonces, si solo hacemos determinadas cosas, nos pasa que la EB1A decimos, no, esa es para premio Nobel, y por ahí el cliente realmente calificaba. Entonces, animarnos a esas cosas. Y este consejo lo doy porque, como comentaba al principio, yo emigré a Estados Unidos con una EB1A por mi esposo, no por mí, y fui en su momento a ver 3 abogados y uno me contestó exactamente eso, EB1A es para premio Nobel. Otro estudio era muy grande en pleno Brickell acá en Miami, pero se dedicaba a H1, L1, entonces la abogada no se sentía muy cómoda ni siquiera explicando los criterios, que yo me di cuenta hasta que fui a uno que era experto en EB1A y dijo, pero me encanta este caso, tiki, 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 y ya. Entonces, empezar a sentirnos más cómodos con los criterios y analizar al cliente desde otro lugar, me parece que es parte también de algo que tenemos que hacerlo en la primera cita. Así que bueno, que se animen, que no es imposible, que es subjetiva aparte, entonces no hay una sola forma de hacer las cosas, sino varias. Nada, y que siempre estamos los abogados que hacemos esto hace mucho, dando webinars y apoyándonos, así que nada, acá estamos. Exacto. Y nuevamente, 1.000.000 de gracias, Marianela, por el espacio, a Journey por dar estos espacios a las personas, y el tiempo de ustedes también es súper valioso. Te Sí, agradezco. valiosísimo, Nati. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que es un placer, digamos, no solo nosotros como Journey, sino la industria, poder tener todo este conocimiento de parte de una persona que ha trabajado con esta visa muchísimo. Y eso, lo que mencionabas, o sea, ténganla como una opción, entiendan, digamos, lo que se tiene que considerar para ofrecerla. Y más ahora con todos estos cambios y oportunidades en el tema después de lo de la H1B, y muchas personas están buscando alternativas, y si, digamos, hay un perfil que encaja en este tipo de visa, ¿por qué no contemplarla? Y bueno, y con toda la infinidad de consejos que también le diste a los abogados de inmigración en cuanto a toda la evidencia. Muchísimas, muchísimas gracias, Nati, por tu Un tiempo. placer. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a Gracias. todos por haber participado. Y bueno, hasta el próximo tema acá en los webinars de Journey. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Hasta Saludos, luego. muchas gracias. Muchas gracias.